esta palabra, bueno, que Dios puso en mi corazón, que les quiero compartir, bueno, que podamos abrir nuestro corazón, ¿no? Nuestra mente a todo lo que Dios quiere hablarnos, ¿no? Que podamos tener el deseo de poder escuchar la voz de Dios y no lo que nuestro corazón desea. Saben que muchas veces uno quiere escuchar lo que hay en el corazón de uno, los deseos que uno tiene en el corazón, quiere escuchar eso de parte de Dios, pero a veces no pasa así. Nosotros sí vemos el ejemplo del joven rico, cuando el joven se presenta delante de Jesús y le dice todo lo que él está haciendo, esperando una respuesta de Jesús. Jesús, ahí, una historia muy conocida, Jesús le dijo, bueno, anda, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y seguime, ¿no? No era eso lo que el joven rico quería escuchar, ¿no? No era lo que quería escuchar. Entonces también muchas veces nos pasa a nosotros, a veces queremos escuchar un mensaje, a veces queremos escuchar lo que hay en nuestro corazón, o nuestros deseos, nuestros anhelos, pero la palabra de Dios es mucho mejor para nosotros, ¿no? Hay palabras que son de bendición, palabras duras, palabras de restauración, diferentes palabras que Dios nos puede ministrar. Bueno, que hoy vamos a abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Y el título es Promesa de Restauración. Promesa de restauración. Y quiero que podamos entrar primero en el contexto histórico, para poder comprender más esta palabra. Vamos a leer dentro de algunos momentos el libro de Jeremías, un profeta que oraba mucho y se preocupaba mucho por el pueblo, y era muy difícil ese tiempo para él, por la palabra que tenía que dar. Muchas veces era despreciado, así como otros profetas eran despreciados, algunos eran matados, algunos eran muy odiados por el pueblo, porque el pueblo quería escuchar una cosa, en cambio el profeta, el buen profeta, el profeta de Dios, les hablaba lo que Dios quería para cada uno de ellos, pero muchos no querían escuchar. Y yo creo que podamos, como les decía, bueno, entrar en este tiempo para poder entender la palabra que después vamos a leer. Lo que vamos a leer transcurre ahí en la tierra de Babilonia, pero también en Jerusalén, paralelamente. Nosotros, en la historia que vamos a leer, se trata de que muchos de la tierra de Jerusalén, del pueblo de Israel, habían sido llevados cautivos a Babilonia. Muchas personas que eran príncipes, nobles, personas importantes, habían sido llevadas a Babilonia por Nabucodonosor. Estas personas se encontraban lejos de su tierra, lejos de sus hogares, lejos del templo y lejos de Jerusalén. Muchos años de desobediencia, dice la palabra, muchos años de obedecer a otros dioses, de ir tras otros dioses ajenos, dice la palabra, que llevaron a que se cumpla la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa? Que si ellos se alejaban de Dios iban a ser cautivos por diferentes pueblos. Y así sucedió, dice la palabra, y ellos terminaron ahí en tierra de Babilonia, muchos del pueblo de Israel y también del pueblo de Judá. En ese tiempo estaban divididos los reinos, como dice la palabra. Entonces fueron cayendo esos reinos y muchas personas se encontraban ahí en Babilonia. Obviamente no querían estar ahí porque sabían que no era ese lugar donde Dios los había colocado, pero Dios había cumplido sus promesas. Dios les había advertido por medio de muchos profetas lo que iba a pasar, y así sucedió, dice la palabra. La situación dolorosa que estaban pasando era consecuencia de sus decisiones, ¿no? Sabemos que las decisiones, hay resultados en las decisiones. Tenemos que saber que nuestras decisiones pueden pasar bendiciones, pueden traer el resultado de bendiciones o quizás de maldiciones o cosas que no esperamos, según las decisiones que nosotros tomemos. Dice la palabra que en la tierra de Jerusalén habían algunas personas que habían quedado, mientras muchos estaban ahí en la tierra de Babilonia, había mucha gente quizás pobre, había sacerdotes, profetas, ahí en ese tiempo donde vamos a leer ahora dentro de algunos momentos. Y obviamente que había un desconcierto de lo que iba a pasar. Muchos decían, bueno, pero esto no era el plan de Dios. Esto no es lo que Dios quiere, Dios va a tener misericordia.
y pronto van a volver. Dice la palabra que un profeta llamado Ananías se levantó y dijo, así dice el Señor, ¿no? Ahí cerca del templo, ahí estaba Jeremías, estaban los ancianos, dice la palabra, los sacerdotes, y este profeta Ananías se levantó y dijo, así dice el Señor, dentro de 2 años van a volver. Los que están ahí en tierra de Babilonia van a volver al pueblo de Jerusalén. Y todos los utensilios, todas las cosas especiales que tenía el templo que llevó Nabucodonosor para Babilonia van a ser traídas, ¿no? Así dice el Señor. Y ahí estaba Jeremías, ¿no? Y decía amén, ¿no? Irónicamente le decía al profeta, amén, que así suceda. Dice. Pero Jeremías le recordó que hace muchos años ya venía advirtiendo, los profetas de parte de Dios venían advirtiendo al pueblo de Israel lo que iba a pasar. Y ellos no escucharon, iban a terminar en tierras extrañas. Entonces Jeremías le dice al profeta Ananías, ojalá suceda eso, pero vamos a ver si se cumple lo que vos decís. Dice la palabra, si vos lo lees ahí en Jeremías, los capítulos anteriores a los que vamos a leer ahora dentro de algunos momentos, dice que al poco tiempo Ananías murió por declarar una palabra que no era de parte de Dios, ¿no? Un momento duro ahí en el pueblo, con los que estaban los sacerdotes, estaba Jeremías, algunos ancianos, era un momento de desconcierto, muchos se preguntaban, pero Dios es bueno, seguramente pronto van a volver acá los que están desterrados, los que están sufriendo en ese lugar, creo que pronto van a volver, decían. Pero ahí se levantaba un profeta, Jeremías, y les decía lo que ellos no querían escuchar, que no iba a ser poco el tiempo que iban a pasar, que el tiempo de restauración iba a ser de a poco, iba a ser un proceso, iban a pasar muchos años, 70 años, dice la palabra, que Jeremías le dijo al pueblo. Obviamente el pueblo no quería escuchar eso. Así que era un deseo que muchos tenían, volver rápido de ahí de la tierra de Babilonia, pero no eran los planes que Dios tenía para el pueblo. Yo quiero, hermanos, que podamos leer la palabra en Jeremías 29. Vamos a leer los primeros 13 versículos de lo que la palabra nos quiere hablar en esta noche, lo que juntos vamos a reflexionar y meditar. Y dice la palabra de Dios, carta a los desterrados, Jeremías 29. Dice, Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueron deportados de Jerusalén. Envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Esto decía la carta de Jeremías. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad, donde los envié al desierto. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren los escucharé. Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Que Dios bendiga
su palabra. Vemos acá al comienzo, el primer versículo, lo que Dios les decía, ¿no?, por medio de esta carta que Jeremías les mandó, que era palabra de Dios. La carta que envió Jeremías decía algunas cosas importantes. Yo quiero detenerme algunos momentos en cosas importantes que Jeremías le decía al pueblo, aparte del pueblo que estaba ahí en Babilonia. Fíjense que lo primero que le dice, establezcanse en ese lugar, ¿no? Establezcanse en ese lugar. Yo creo que al escuchar la carta, muchos dijeron, bueno, esto no es lo que queríamos escuchar, esto no es lo que esperábamos escuchar. Ahora Dios nos dice, establezcanse en ese lugar. Lo segundo que dice, sigan su vida, busquen esposo, esposa, formen una familia, pórtense bien. Lo tercero que le dice, oren para que sean de bendición en ese lugar. Y lo cuarto que le dice, escuchen a los que verdaderamente hablan de mi parte, no lo que ustedes desean escuchar. El pueblo tenía que entender que iban a pasar mucho tiempo en tierras extranjeras, esclavos, lejos de su casa, lejos de sus hogares, de Jerusalén, del templo. Iban a pasar mucho tiempo ahí. No era lo que ellos querían escuchar, pero tenían que pasar ese proceso de restauración, porque Dios cumple sus promesas, y cuando Dios nos dice que nos va a restaurar, que va a cumplir sus promesas, que va a obrar a favor de nosotros, es un proceso, hermano, no es de un día para el otro. Todos queremos ya, como muchas veces se habla, todos queremos ya las cosas, pero muchas veces tenemos que pasar ese proceso espiritual de confianza y de fe en Dios. A pesar de nuestra enfermedad, a pesar de dolores, angustias, a pesar de situaciones familiares complicadas que parece que no tienen solución, a pesar de que sus sueños parecen cada vez más lejos, Dios nos invita a poder tener esperanza y a saber que Él cumple sus promesas. Pero tenemos que pasar muchas veces un proceso, un camino para poder llegar a eso, para poder alcanzar lo que Dios nos habla y tener la esperanza suficiente para poder estar con alegría, con gozo y seguir adelante. Dios le decía al pueblo que estaba ahí en Babilonia, creo que es como que el pueblo de Israel estaban con sus valijas escuchando las cartas que Jeremías les había enviado. Creo que estaban con las valijas y no la querían desarmar porque dice, bueno, creo que pronto ya vamos a volver. Dios es un Dios poderoso, Dios hizo milagro. ¿Cómo nos vamos a quedar acá 70 años? El pueblo escogido, somos nación santa. ¿Cómo nos vamos a quedar 70 años? No vamos a desarmar las valijas, nos vamos a quedar acá poco tiempo. Ahora Dios le decía otra cosa. Dios le decía, bueno, empiecen a acomodarse, empiecen a establecerse en este lugar, empiecen a formar familia, empiecen a bendecir el lugar donde están esclavizados, donde están desterrados y lejos del lugar donde ustedes quieren estar. Empiecen a bendecir el lugar. Quizás es un lugar hostil, quizás hay complicaciones, muchos los mirarán de reojo, muchas veces tendrán problemas, tendrán privaciones, tendrán muchas situaciones difíciles, pero permanezcan en ese lugar porque yo voy a cumplir mi promesa y en algún momento, cuando se cumpla el tiempo, yo los voy a restaurar, los voy a hacer venir a este lugar. Entonces a veces queremos ya las cosas y no es así. Saben que tenemos que aprender como cristianos. Nosotros estamos orando por sanidad, ¿no? Oramos por sanidad y vemos y escuchamos muchos hermanos que fueron sanos. Pero nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios soberano. Nosotros vamos a seguir orando porque somos una iglesia de oración y hasta que Dios nos conteste, pero Dios a veces puede sanar cuando estamos orando por enfermedades, pero a veces quizás nos hace esperar, quizás nunca obtenemos esa sanidad. Ahora, ¿cómo respondemos a eso? Saben que en este tiempo de pandemia mucha gente se enojó con Dios porque no entendió que Dios es un Dios soberano, de que Dios es un sanador, que Dios es poderoso, pero sus planes, sus pensamientos son mucho más altos que nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios cuando estamos doloridos, con problemas o con situaciones? Creo que nos acercamos más a Dios cuando estamos en problemas o en situaciones difíciles que cuando las cosas nos salen bien. Creo que muchas veces es así. La persona se acerca a Dios y está ahí
cerca de Dios, clamando, orando, porque tiene muchos problemas, muchas situaciones, pero Dios es fiel con nosotros, aún en medio de la infidelidad, aún en medio del dolor, de la angustia, o aún de los problemas que estamos pasando, y quizás muchas veces porque nosotros no buscamos esos problemas, o estamos en esa situación por nuestras malas decisiones muchas veces. Pero Dios es fiel y Dios promete restauración, pero hay un proceso que esperar, hay un camino por seguir adelante. Después de un tiempo Dios les había prometido, les hizo esa promesa de que iban a regresar. Esto se iba a cumplir, el Señor lo afirmaba, y era palabra de Dios, palabra fiel que se iba a cumplir. Y nosotros, si leemos la palabra, maravillosa es la palabra de Dios, porque cómo se cumplió ese tiempo, esos alrededor de 70 años, cómo ellos empezaron a volver, cómo Dios obró en un contexto desfavorable. Dios tocó los corazones de los reyes paganos para que el pueblo de Israel volviera a Jerusalén. De a poco empezaron a volver, empezaron a reconstruir las murallas. Lo vemos ahí en los libros de Nehemías, lo vemos en los libros de Esdras, cómo las personas empezaron a volver y cómo Dios empezó a obrar. Ellos estaban alegres, siendo que la promesa se había cumplido, pero tenían que pasar ese tiempo de dolor, ese tiempo incómodo para sus vidas. Ahora Dios les prometía por medio de esta palabra, dice, si me buscan de todo corazón, les dijo, me encontrarán. Ellos ahí no encontraban respuestas, como que estaban esperando de Dios palabras, pero Dios tenía palabra para ellos, pero no lo que ellos esperaban. Ellos necesitaban volver su corazón a Dios. Ellos no necesitaban volver a Jerusalén en ese tiempo. Ellos necesitaban volver su corazón a Dios. Ellos necesitaban acercarse a Dios. Por eso Dios les dice, bueno, empiecen a las valijas, empiecen a sacarla, a abrirla y empiecen a acomodarse. Empiecen a permanecer en este lugar. Van a pasar mucho tiempo, en los versículos que leíamos, van a pasar mucho tiempo acá. Pero yo estoy con ustedes. Si ustedes me claman a mí, si ustedes oran, yo los voy a escuchar. Yo voy a estar, yo los voy a oír. Yo les voy a dar fuerzas para seguir adelante y soportar ese tiempo que quizás ellos no deseaban. Pero ya Dios había hablado y Dios le había advertido lo que iba a pasar. Hermanos, cuando vamos con un corazón humillado, arrepentido, como dice la palabra, confesando nuestros errores, podemos encontrar a Dios. Dios empieza a escucharnos, Dios empieza a hablarnos, Dios empieza a revelarse a nuestras vidas. Y en este mes de sanidad y restauración debemos saber que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Los tiempos de Dios son diferentes al tiempo que manejamos nosotros. Pero nosotros como iglesia vamos a seguir clamando por sanidad, por liberación, por restauración, porque las promesas de Dios se cumplen y Dios es fiel y Dios es un Dios todopoderoso, pero necesitamos aprender a esperar en Dios. Es difícil, a nadie le gusta. Necesitamos aprender a esperar en Dios. El pueblo deseaba escuchar que la restauración iba a comenzar rápido, que la estadía en Babilonia era por poco tiempo, pero la restauración es un proceso que muchas veces es difícil, es doloroso, aún sin ver quizás una luz de esperanza. Hasta parece que nunca llega ese tiempo de restauración. Por eso es necesario buscar a Dios en ese tiempo difícil. Por eso Dios le decía que ustedes tienen que buscarme, yo los voy a oír, yo voy a estar con ustedes, pero van a tener que pasar ese proceso. Todo ese tiempo lo van a tener que pasar, pero yo estoy con ustedes. No importa el lugar, no importa el contexto o el lugar donde están ahora. Yo estoy con ustedes. Si me buscan de todo corazón, me van a encontrar. Yo los voy a escuchar. Y en algún momento, en el tiempo señalado, los voy a volver a restaurar. Qué maravilloso que es Dios, porque Dios, sus promesas se cumplen en nuestra vida, pero necesitamos esperar en Él. Necesitamos hallar la fuerza, por eso estamos en este tiempo. Sabemos que como Ministerio de Acercate a Jesús siempre tuvimos importancia en la oración, pero más en este momento, en este año, estamos orando, clamando, y hay que seguir haciéndolo no solamente los miércoles, sino en nuestras casas,
a solas con nuestra familia, orar, interceder, para que la mano de Dios, ¿no?, obre sobre cada situación de nuestras vidas, porque Dios es un Dios poderoso, para que podamos tener la fuerza necesaria para seguir adelante, aún en medio de los dolores, de la angustia, aún de cosas que quizás no entendemos, aunque parece que la promesa se tarda o las bendiciones no llegan, pero seguir confiando en Dios, seguir confiando de que Dios está obrando su perfecta voluntad en nuestra vida. Y Dios nos saca de un lugar y nos traslada a otro, así como pasó con ellos. Tuvieron que esperar un tiempo, pero ellos después llegaron a Jerusalén y Dios empezó a restaurar. Dios los ayudó a restaurar las murallas. Dios los ayudó a restaurar el templo, pero ahí en Babilonia Dios tenía que restaurar su corazón y su intimidad con Él, para que ellos se den cuenta de que necesitaban buscar a Dios, que no necesitaban ir a Jerusalén, porque ya Jerusalén estaba todo destruido. Lo que ellos necesitaban en ese tiempo especial era buscar a Dios, buscar su palabra, escuchar su mensaje, y no escuchar lo que ellos querían escuchar, sino escuchar el mensaje de Dios. Por eso cuando Ananías, ¿no?, este profeta, se levanta ahí en el patio del templo, enfrente de Jeremías, de los ancianos y de muchos sacerdotes, dice la palabra en los capítulos anteriores, en el 27 y 28, cuando Jeremías estaba con ese yugo y le estaba diciendo a la gente, bueno, así, con este yugo como se lleva a los animales que van juntos, bueno, así van a ser llevados muchos a la tierra de Babilonia. Dice la palabra que este profeta, ¿no?, enojado, le sacó a Jeremías ese yugo y como que lo rompió, y le dice, bueno, así se va a romper esto y no vamos a terminar desterrados, pronto vamos a estar acá. Pero no era lo que Dios quería para ellos. Por eso ellos necesitaban orar, clamar y buscar a Dios en ese tiempo, hasta que Dios obrara su mano de poder, así como tenemos que hacerlo nosotros. Aunque parece que se tarde las respuestas, hay que seguir orando, buscando, clamando, sirviendo a nuestro Dios con alegría, con gozo, con esperanza, con el gozo del Espíritu Santo, pese a cualquier problema o cualquier situación, sirviendo a Dios, no esperando que todas las cosas se nos solucionen para poder servir a Dios y decir, bueno, ahora que me siento bien, ahora que mi familia está restaurada, ahora que mi trabajo está dando su fruto, ahora que estoy bien anímicamente, bueno, ahora voy a servir a Dios. No es así. Hay que servir, amar a Dios, cualquiera sea la situación. Y eso es lo que ellos tenían que entender. Por eso Dios les dice, bueno, ustedes necesitan buscarme, necesitan regresar a mí, no necesitan regresar a Babilonia, necesitan regresar a mi presencia, y ahí yo los voy a sanar, ahí los voy a restaurar. Pero es un proceso espiritual. Cada uno de nosotros estamos pasando quizás un proceso de restauración. Hermanos, cuando uno conoce a Cristo, acepta a Jesús como Salvador y Señor, empezamos, ¿no?, empezamos un camino de restauración. No es de un día para el otro. Dios tiene que restaurar nuestro corazón, nuestra mente. Años y años de descontrol en nuestra vida. Tenemos muchos testimonios, años de descontrol, de hacer lo que pensábamos, de manejarnos de acuerdo a nuestra propia opinión o lo que nos decían. Años de decidir de una mala manera. Años fuera de la voluntad de Dios. Años con problemas en nuestra familia, en nuestros trabajos, con una vida desordenada, con una economía quizás en ruina. Dios tiene que empezar a restaurar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Y es un proceso desde el día que comenzamos este camino hasta que Dios nos lleve en su gloria, podamos estar delante de la presencia de nuestro Salvador y nuestro Señor. Es un camino de restauración, no es que ya estoy restaurado, sino es un camino, es un proceso de que Dios va sanando, restaurando, va renovando nuestra mente, nos forma como el alfarero forma al barro. Así que, hermanos, quiero que podamos pensar en dos cosas importantes de esta palabra. Lo primero, que es tiempo de permanecer más que nunca delante de la presencia de Dios, tiempo de permanecer. El pueblo quería volver pronto de Babilonia, no le gustaba ese lugar, era un lugar incómodo, no era el lugar que ellos querían estar. Pero Dios les dijo, establezcanse en ese lugar, formen familia, oren por la ciudad, sean de bendición y oigan las palabras de Dios, no lo que las
personas o los profetas que quizás no hablan de mi parte, estén hablando, oigan la palabra, lo que yo les hable. En el lugar que estamos, en la situación difícil que quizás no podemos encontrar, Dios nos dice, ora, proclama bendición, escucha mi voz, escucha mi palabra. Hermanos, estamos en un contexto difícil, ¿no? Como argentinos, una situación económica quizás difícil, situación social con muchos problemas en Argentina, en muchas situaciones, en muchas áreas, siendo un país tan bendecido por Dios, con tantos recursos, estamos pasando por muchas situaciones difíciles. Por eso es necesario ir a Dios, confiar en Dios, permanecer, estar delante de la presencia de Dios y orar para que Dios nos mantenga firmes, para que podamos proclamar, como dice la palabra acá, bendición. Ellos estaban en un contexto, en una ciudad con mucha idolatría, con muchas situaciones difíciles. Ahora Dios le estaba diciendo, bueno, oren por la ciudad, bendigan esa ciudad. Y así nosotros en este tiempo nos encontramos en un país con un montón de situaciones difíciles, con un montón de dolores, angustia que muchas personas están pasando. Nosotros tenemos a Dios para recurrir, nosotros tenemos fuerza de parte del Espíritu Santo, nosotros tenemos un gozo que la gente no tiene. Por eso nosotros necesitamos estar firmes, con gozo, con fuerza, siguiendo adelante, permaneciendo en los caminos de Dios, para poder ser de bendición a tanta gente que la está pasando mal. Nosotros estamos en un lugar donde la gente está pasando mal, pero nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Es muy diferente la persona que está lejos de Dios y la persona que está cerca de Dios. Por eso es necesario orar y clamar para poder estar firme en los caminos de Dios, para sacar de nuestra vida, de nuestra mente, las palabras que el mundo, que el enemigo quiere ponernos en nuestra mente. Fíjense que Dios le dice por medio de esta carta que Jeremías les envió, no escuchen a los profetas o a las personas que están hablando, que están en medio de ustedes. Saben que ellos, como decíamos, ellos estaban ahí en la tierra de Babilonia, mucha parte del pueblo de Israel. Y había muchos profetas o muchas personas que empezaban a declarar cosas que no eran la realidad o que no eran de bendición. Dios le estaba diciendo, escuchen mi palabra, ustedes tienen que bendecir este lugar. Tienen que orar por la paz en este lugar. Podemos escuchar en este tiempo muchas voces, pero la voz que se tiene que escuchar es la voz de Dios. Y la voz de Dios la tiene la iglesia. Por eso necesitamos pararnos firmes como un ejército poderoso. A pesar cualquiera sea la situación, cualquiera sea el contexto, nosotros nos tenemos que parar firmes, confiados en Dios, firmes hacia adelante, proclamando paz donde hay guerra, proclamando sanidad donde hay enfermedad, proclamando que Dios va a restaurar nuestra vida y Dios puede restaurar la vida de las personas que están en ruinas. Por eso necesitamos estar firmes, confiados, aprovechar los tiempos. A veces estamos con tantos dolores, angustia o tan preocupados por las situaciones difíciles que podemos pasar, que Dios nos da oportunidades de hablar y nos sumamos al descontento de la gente. Y podemos decir, sí, las cosas están mal, la cosa está peor, si esto no tiene soluciones. En vez de dar una palabra de bendición, como dice acá la palabra, como Dios le decía a Jeremías que le mande esta carta a los que estaban ahí, proclamá la paz, proclamá esperanza, proclamá que yo estoy con ustedes a pesar de la situación que están pasando, a pesar del lugar en donde se encuentren ahora. En el lugar que estamos, en la situación difícil que estemos pasando, Dios nos dice, orá, proclamá bendición, escuchá mi voz, mi palabra. Quizás lo que estás viviendo no es lo que deseás. Quizás podemos encontrarlo con lo que estamos viendo, no es lo que realmente queremos. Y quizás tenemos muchas preguntas, pero Dios nos promete en su palabra que nos va a sostener, que nos va a dar nuevas fuerzas para continuar. Dios nos anima a pasar pruebas difíciles, a estar tranquilos y a esperar en Él. En Él está nuestra confianza. Saben, hermano, que en esa situación que ellos estaban pasando, en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeremías, muchas personas ahí desconcertadas querían buscar ayuda, y lo dice la palabra varias veces, que querían buscar ayuda en otros lugares. Querían correr, dice la palabra, en Isaías, también en Jeremías, dice, ustedes corren a Egipto buscando ayuda. A veces queremos encontrar ayuda donde no la hay.
sabiendo de que Dios tiene la solución, Dios tiene el mensaje, Dios tiene la palabra, las palabras que nosotros necesitamos para continuar adelante. Por eso fijémonos, prestemos atención a los que están a nuestro alrededor, qué cosas estamos escuchando. Prestemos atención y podamos decir de lo más profundo de nuestro corazón: Señor, ayúdame a escuchar solo tu voz. Señor, ayúdame a tener esa sensibilidad espiritual de cuándo vos estás hablando y cuándo no, Señor. Dios nos anima a pasar pruebas difíciles. También Dios le advierte al pueblo, como decía recién: no escuchen a los engañadores que están en medio de ustedes. En este tiempo muchos pueden alzar la voz, muchas voces, muchos mensajes podemos escuchar. Pero ¿a quién vamos a escuchar nosotros? ¿A quién va a escuchar la iglesia? Necesitamos escuchar solo a Dios, ser sabios y estar atentos. No escuchemos lo que desean escuchar nuestros oídos, los deseos de nuestro corazón, que quizás están lejos de lo que Dios quiere para nosotros. La palabra más segura y verdadera es la que viene de parte de nuestro Dios. Por eso este primer punto es el tiempo de permanecer más que nunca confiados en Dios, alineados en su voluntad, orando, clamando, estando en su presencia, sirviéndole de todo corazón, obedeciéndole, afirmándonos y creciendo espiritualmente. Tiempo de permanecer. Lo segundo, que la promesa se cumplirá. Amén. ¿Tenés promesas en tu vida? ¿Cuánto tienes promesas en su vida? Saben, hermanos, que cuando uno lee la palabra hay un montón de promesas, un montón de promesas. La cuestión es acá leer la palabra y decir: bueno, yo tomo esta promesa para mi vida. Si Dios me dice que va a estar conmigo, cualquiera sea la situación, el problema, aún en medio del dolor, de la angustia, aún en medio de la muerte, aún en medio de la sombra de la muerte, como dice el Salmo 23, a pesar de esa situación, Dios va a estar conmigo, dice la palabra. Entonces yo me afirmo en esa palabra, confío en esa promesa y sigo adelante, no me detengo, no retrocedo, no tomo atajos en lo espiritual, sino sé que la promesa se va a cumplir de que Dios va a estar conmigo en cualquier momento y en cualquier lugar. Después de 70 años, Dios los traería de nuevo a su tierra. No quiero decir con esto que dentro de 70 años se va a cumplir la promesa que vos tenés en tu mente, obviamente que no, porque las promesas de Dios para cada uno las sabe, y Dios quizás pueden tardar algunas semanas, algunos meses, quizás algunos años. Yo hace algún tiempo compartí, de la palabra que me dieron hace como 5 o 6 años, de que iba a poder lograr cosas sin tanto esfuerzo. Y eso se cumplió 5 o 6 años después. O sea, la palabra de Dios, las promesas de Dios se cumplen, pero las alcanzamos por medio de la fe, dice la palabra, y sin dudar, por medio de la fe, y la fe nos da esperanza para seguir adelante. El Señor les promete que los iba a visitar y escuchar. Una de las cosas que leíamos en algunos versículos ahí de Jeremías, que Dios le decía que los iba a visitar ahí en ese lugar hostil, en ese lugar que ellos no querían estar. Dios los iba a visitar, y así nosotros podemos pasar por la enfermedad, por las situaciones difíciles, por una economía que quizás es inestable, o con preocupaciones, con dolores, angustias en nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros padres, hermanos. Podemos pasar por esas situaciones, pero dice la palabra, Dios promete que nos va a visitar, y esta palabra la tenemos que tomar para nosotros. Dios promete que nos va a visitar en esos momentos difíciles y va a estar con nosotros. Que nosotros no recurramos a cualquiera para escuchar un mensaje diferente a lo que Dios nos quiere dar, que podamos escuchar a Dios. Los planes que Dios tiene para nosotros son buenos. Dios le estaba diciendo al pueblo, pero también nos dice a nosotros: los planes que tengo para vos son buenos, pero no son de un día para el otro, no es de un día para el otro. Hay un proceso, hay un camino por recorrer, hay una meta por alcanzar hasta llegar que esas promesas se cumplan y verlas efectivas en nuestra vida. ¿Qué promesa recibiste del Señor en este tiempo? ¿Qué promesa en la palabra leíste y te la atesoraste a tu corazón y a tu mente? ¿Qué promesa recibiste del Señor?
Dice la palabra que las promesas las obtenemos por medio de la fe y la constancia en nuestro Dios. A pesar de nuestros errores, Dios tiene misericordia y su deseo es restaurarnos, así como lo tuvo, ¿no? Ese amor incondicional, ese amor eterno, como dice la palabra, hacia el pueblo de Israel también es efectivo en nuestra vida. Dios nos ama, Dios tiene misericordia. Una y otra vez golpea las puertas de nuestro corazón para que podamos volver a Él y podamos escuchar solo su voz. A pesar de nuestros errores y muchas veces que nos desviamos o no estamos en sintonía con lo que Dios quiere hablarnos o mostrarnos, Dios tiene misericordia y su deseo es restaurarnos, sacarnos de esa tierra de esclavitud, así como la estaba pasando el pueblo de Israel. Era un tiempo que tenía que pasar, pero en algún momento se iba a cumplir esa promesa y Dios los iba a sacar ese lugar de hostilidad, ese lugar de esclavitud, ese lugar difícil. Dios los iba a sacar de ese lugar y los iba a llevar de nuevo a Jerusalén. Pero ellos tenían que primeramente no volver a Jerusalén, sino volver su corazón a Dios, volver todo su corazón a Dios y confiar de que Dios tenía el control, de que la palabra se estaba cumpliendo, que ellos estaban ahí porque habían desobedecido a Dios. Saben que muchos profetas que estaban cerca de Dios sabían que esa palabra se había cumplido, de que ellos iban a pasar mucho tiempo ahí, pero muchos descreían, decían, no, esto no puede suceder. Como que no creían en las promesas o en la palabra de Dios. Lo vemos, por ejemplo, a Nehemías cuando ora, intercede por el pueblo y dice, bueno, estamos acá por nuestros pecados, por habernos olvidado de Dios, por habernos vuelto a los dioses ajenos, por eso estamos acá. Y él pidió perdón y se humilló. Mucha gente en ese momento tenía el corazón duro, por eso quería escuchar otras cosas. Pero Dios en su misericordia, Dios en su amor los iba a volver a traer a ese lugar. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Confiamos en sus promesas, confiamos que Dios restaura nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, pero debemos permanecer delante de su presencia, confiar en Él. Por eso necesitamos orar, saber que Él nos va a escuchar. ¿Dónde lo buscamos? En el lugar donde nos encontremos en lo espiritual, donde lo buscamos lo vamos a encontrar.